Bien, estamos en el horario del curso de legislación y vamos a aperturar la primera parte de la guía de estudio número 2. Perdón ahí por el error, es número 2. No se preocupen, el número que está acá no es la diferencia, ¿verdad? O sea, es la número 2. Ahí no me percaté del número 1, pero esta es la número 2. Ahora bien, para poder trabajar esta guía de estudios, si usted verifica, pues solo tenemos una página. Usted dirá, bueno, ¿y entonces dónde está el contenido? Pues claramente vamos a empezar hablando de la ley protectora del Antiguo Guatemala. Anteriormente, en la guía de estudio número 1, estudiábamos lo que era el contexto del por qué se creó la ley protectora del Antiguo Guatemala y hablamos respecto al Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala. Ahora, vamos a entrar de lleno a estudiar esta ley, es un poquito extensa, entonces nos vamos a centrar en estudiar de la página 1 a la página 5 para poder ingresar y ver nuestro contenido, porque no quiero separar la ley, sino que ustedes la tengan completa, pues entonces vamos a ingresar a este link. Pero antes recuerde que este material también ya se encuentra en la plataforma de Educar en la opción de Mi Aula, cuarta unidad, y ahí encontrará el link. Entonces, ingresa a este link, vea, solo le di clic sobre el link y automáticamente pues me va a aperturar la ley. Esta ley es la que vamos a estar utilizando para esta unidad. Y recuerde que solo vamos a ir actualizando y le vamos a ir dando seguimiento al número de páginas. Entonces, no la voy a separar, no voy a dividir la ley, sino únicamente en la guía, pues nos va a aparecer la salvedad de la página 1 a la página tal, ¿verdad? Para que usted se pueda ubicar. Muy bien. Anteriormente hablábamos del contexto de la ley protectora de la antigua Guatemala, ¿verdad? Respecto a la ley protectora de la antigua Guatemala, una de las principales causas del por qué se crea esta legislación es porque, recordemos, la antigua Guatemala está declarada como patrimonio mundial. No solamente la antigua Guatemala, sino también el Parque Nacional Tikal y las ruinas de Quiriguá también están declaradas como patrimonio mundial por la característica peculiar de estos sitios. Y pues acá encontramos algunas, podríamos decir, justificación o los motivos por los cuales, pues, se considera al antiguo Guatemala en tal categoría y, pues, según el análisis que se ha hecho a tal legislación, pues es necesario, pues, a través de ello, crear la ley protectora del antiguo Guatemala. ¿Cuáles fueron los motivos? Entonces, dice, la antigua Guatemala constituye un conjunto monumental de inmenso valor para el patrimonio nacional. Tiene en realidad el tal rango que podemos asegurar que su conservación es primordial, no solo para Guatemala, sino para América. En un sentido más amplio, pero no por ello menos cierto, para la cultura universal. Así lo entendido Así lo entendió, perdón, la octava Asamblea General del Instituto Panamericano de Geografía e Historia al declarar la ciudad Monumento de América en julio de 1965. Esta es una de las atribuciones que se le dio a la ciudad. Indudablemente cabe a Guatemala una gran responsabilidad en preservar a Antigua por lo que ella implica ante la opinión exterior y ante las generaciones nacionales venideras que, a no dudarlo, serán más celosas de la protección de la ciudad de la antigua Guatemala que lo que puedan serlo las personas más exigentes de las generaciones actuales. En el periodo actual, hubo otras poblaciones tan importantes como Santiago de Guatemala, Lima, Quito, Potosí, Puebla y México. Son algunos ejemplos. Sin embargo, tales ciudades debieron continuar su transformación en los siglos pasado y actual, de modo que su fisonomía colonial se ha perdido casi totalmente. El asfalto, los rascacielos, los anuncios de todo tipo, el tránsito incesante de vehículos las han modificado
sustancialmente. Y de hecho, pues usted puede leer, bueno, vamos a ver en el curso de geografía, vamos a estudiar las capitales de Guatemala y pues vamos a conocer el contexto histórico, ¿verdad? Los españoles ingresan al territorio guatemalteco y al ingresar, pues llegan a la primer capital que había sido fundada por los indígenas cachiqueles y se encontraba una lucha entre los cachiqueles y quichés. Pues vienen los españoles, aprovechan ello y a las afueras de Isimché fundan la capital con el nombre de Santiago de los Caballeros. Se funda esa primer capital, pero luego las condiciones geográficas pues no permitieron que ellos se quedaran establecidos totalmente en esa zona. Ellos siguen migrando y encuentran lo que es el Valle del Antiguo Guatemala, hoy conocida como el Antiguo Guatemala, ¿verdad? Entonces se funda la capital en el Valle de Almolonga. Y a partir de la fundación de la capital en el Valle de Almolonga, pues los españoles van dejando ciertos rasgos característicos en esta ciudad que muchos de ellos, perdón, hoy se encuentran como prueba de que en efecto pues fue la cultura española quien a través de sus métodos arquitectónicos y enseñanzas, diseños, pues se construyó el antiguo Guatemala, claro, con obra de mano indígena. Entonces, es parte del contexto histórico, ¿verdad? Y de ahí parte que se haya fundado la capital, la importancia que tiene la antigua Guatemala como parte de nuestro contexto cultural. Es muy importante. Entonces, hay una razón por la cual se le da esta relevancia y sobre todo, pues como les decía, porque hace muchos años atrás el diseño de la ciudad pues fue dado de tal modo que hoy en día aún permanecen muchos rasgos y características, a diferencia de los lugares que hemos visto anteriormente y en donde claramente se ve que han sido modificados, pero en la antigua Guatemala aún se mantiene un ambiente conservador. En cambio, en la antigua Guatemala no ha sucedido así, dice. Los terremotos de julio de 1773 destruyeron la ciudad y obligaron a su traslación al Valle de la Ermita. Paradójicamente, esta destrucción salvó el conjunto monumental barroco de la antigua Guatemala para la posteridad. La ciudad volvió a poblarse, pero muy lentamente y sin perder su aspecto tradicional. Sus calles se conservan empedradas, las casas de habitación no variaron en su apariencia exterior e interior. La teja prevaleció como material de techamiento y por encima de todo las edificaciones más importantes se conservaron en su estado de ruina, bellamente acrecentadas en su valor estético por la pátina del tiempo. Ahora bien, algo muy importante es que, si bien es cierto, pues la condición natural, es decir, la antigua Guatemala está ubicada en una zona en donde debajo de ella está transitando una de las placas tectónicas que hay en Guatemala, y pues eso propicia a que hayan constantes sismos en la zona. Y esa actividad sísmica fue la que promovió el terremoto del 73 y algunos otros que se fueron dando, promovieron que se diese la necesidad entonces de trasladar la capital a lo que es el Valle de la Ermita. Hoy conocemos todos la ciudad de Guatemala. Y pues se dan diferentes desastres naturales que entonces son los que motivan al traslado de la capital y pues la capital queda desolada, no todos los habitantes quisieron trasladarse a la nueva capital fundada también por los españoles y pues deciden quedarse, las personas de avanzada edad deciden quedarse conservando y cuidando para ellos esa zona muy importante. Entonces, eso favoreció porque hoy en día pues la antigua Guatemala conserva muchos rasgos. De hecho, usted va a la antigua Guatemala, ubíquese en alguna de las calles, vea a su derecha, izquierda, arriba, hacia abajo, y usted podrá notar de que no está alterada en realidad al 100%. Claro, hay uno que otro anuncio, pero no es como, por ejemplo, en una localidad acá del casco urbano o en el área rural, en donde usted ve y está abastecido de letreros, de carteles, de campaña publicitaria, los carros transitando a alta velocidad, un desorden vial, el tema de la contaminación presente. Pues en la antigua Guatemala no es así, porque la antigua Guatemala, como vimos anteriormente, legalmente tiene que tener el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala. Entonces, estos factores o estas instituciones, podríamos decir, son las que favorecen entonces que la antigua Guatemala aún tenga ese semblante conservador.
De hecho, muchas de las ruinas pues han sido restauradas y vamos a ver que la ley se centra en tres puntos muy importantes: conservación, restauración y protección del patrimonio. Y vamos a ver en qué consiste y en qué compete cada una de las áreas. Pero estamos viendo el contexto histórico. ¿Por qué razón es importante la antigua Guatemala? Dice, esencial comprender y ver a la antigua Guatemala como una gran unidad histórica y artística en la que se conjuga su maravilloso paisaje natural, volcanes y montañas llenas de verdor que enmarcan la ciudad, con los pueblos aledaños que tienen clara estirpe artística antigüeña y la propia antigua Guatemala con su ambiente cultural y su clima magnífico. Este ambiente cultural, lo único que pertenece del siglo XVI es la traza de la ciudad, hecha con un sentido urbanístico renacentista. Aún de la primera mitad del siglo siguiente casi nada queda, de modo que apenas subsisten templos de las diversas modalidades renacentistas y del manierismo, así lo que constituye el rasgo típico de su arquitectura en el estilo barroco, iniciando en la segunda mitad del siglo XVII y a todo lo largo del siglo XVIII hasta los terremotos del 73. Algunas de las principales características del barroco antigueño son las siguientes: uso de estuco decorativo para em, exteriores e interiores, torres, campanarios, bajas, fachadas tipo retablo con tímpano rehundido, aspecto masivo de las construcciones, uso abundante de fuentes ornamentales en plazas públicas, conventos y casas de habitación, iglesias de planta cuadrangular entre las más señaladas características. Y dice, es interesante puntualizar que a partir de los terremotos de 1717 inicia en Guatemala la modalidad barroco estípite, con la presencia de pilastras abalustradas tornadas del tratadista Sebastián Serli, así como otras pilastras y diversos elementos marieristas, además de los propios del periodo citadino, y ahí nos envía una referencia bibliográfica. La mención de movimientos sísmicos como fechas para cambios en la historia de la arquitectura colonial nos lleva a señalar hasta qué punto estos tuvieron importancia y están entreverados con la historia de Guatemala, especialmente en el siglo XVIII, cuando tienen lugar los terremotos de 1717, 1751 y 1773, que obligaron al abandono del Valle de Panchoy. En realidad, entre el 17 al 73, cuando se desarrolló el máximo florecimiento de la arquitectura colonial, junto a las plazas, a las calles empedradas y a las casas de habitación, se yergue la majestuosidad de las ruinas que prevalecen en medio de una rara y extraordinaria mezcla de quietud, vida y vida activa. La finalidad última que debe buscarse para cumplir con el conjunto monumental de la antigua Guatemala es la puesta en valor del mismo. Con ello queremos decir que es necesario prestar adecuadamente el conjunto urbanístico y los principales elementos que estén en uso, como el Palacio del Ayuntamiento y el Palacio de los Capitanes Generales, o no lo estén. Como los monumentos en ruinas, también implica lo anterior, la conservación del paisaje natural que rodea la ciudad, o sea que se requiere de las montañas que circundan el valle de Panchoy permanezcan sin ser transformadas para no restarle belleza al marco natural de la urbe de Santiago de Guatemala. Pues esto es algo muy importante, ¿verdad? Como ustedes bien saben, pues la antigua Guatemala es uno de los principales sitios turísticos en nuestro país. El diseño de la ciudad, la historia que se conserva a través de sus ruinas, pues es un punto esencial a favor de Guatemala, ¿verdad? Puesto que, como veíamos anteriormente, no existe ninguna otra ciudad con tal categoría, no hay en el territorio nacional. Y pues estos factores favorecen a nuestro país, puesto que al conocer
que hay una que hay una ciudad, por decirlo así, conservadora, hay una ciudad que mantiene aún esa identidad, ese concepto colonial, esa historia, pues le hace ser distinta ante los demás, pero también algo muy importante, su paisaje natural. Entonces, es importante y vamos a ver más adelante cuando estudiemos la ley, vamos a ver qué es lo que la ley establece, porque hay protección para el patrimonio cultural, que en este caso sería el antiguo Guatemala, y tiene las zonas o los límites geográficos en donde abarca tal legislación. Entonces la vamos a estudiar detenidamente, pero yo quiero que usted entienda el valor y la importancia que tiene el antiguo Guatemala y por ello estamos viendo el contexto. Y nos sigue diciendo. La puesta en valor implica asimismo quitar lo que sobra cuando son adiciones arquitectónicas indeseables, evitar la construcción de edificaciones de 2 pisos, retirar los techos de lámina de zinc que tanto afean a la ciudad vista desde alto, así como las puertas metálicas, los acabados de pared de tipo no tradicional y, sobre todo, el falseamiento por medio de esa ya mencionada disfrazada arquitectura colonial. Entonces, vean, qué es lo que no permiten dentro del antiguo Guatemala. Esto, pues, de hecho, para poder hacer un pequeño cambio, por ejemplo, si usted tuviera una casa en el antiguo Guatemala y pues usted le quiere hacer un pequeño cambio, modificación a su fachada, no se lo van a permitir. Primero, usted tiene que solicitar una licencia. Y para solicitar su licencia, pues van a primero a evaluar cuáles serán los cambios y modificaciones que usted desea hacer. La licencia claramente tiene un costo. El conservador de la ciudad juntamente con el Consejo para la Protección del Antiguo Guatemala van a evaluar el cambio que usted pretende realizar y pues si ellos lo consideran pertinente, pues se realizará el cambio. De lo contrario, no se hará. Entonces es algo muy importante que nosotros vamos a conocer, ¿verdad? Respecto a lo que se puede y no se puede hacer dentro del antiguo Guatemala. Dice, tales los casos de los aleros de teja falsos, el cemento martelinado, para darle apariencia de piedra, la forja de hierro con modelos ornamentales neocoloniales en lugares que eviten el precio de los volúmenes y masas arquitectónicas de los monumentos y la colocación de un tipo de alumbrado discreto que no distraiga la atención. Igualmente se requiere lo que ha sido llamada vitalización del conjunto urbanístico, que consiste en darle este impulso necesario para una vida económica favorable mediante la creación de museos, bibliotecas y salas de lectura, reencauzamiento de las actividades de las artesanías tradicionales, en fin, toda posibilidad que implique darle medios de ingreso a la comunidad a la vez que se le da prestancia al conjunto monumental. Entonces, en sí, las actividades, lo que se dedique, el diseño y todo en conjunto, pues tiene aún que estar en ese sentido conservador. Y eso es lo que vela el conservador de la ciudad y el Consejo para la Protección de la Antigua Guatemala. Vemos en este párrafo lo que no se puede utilizar en la antigua y vemos el enfoque que le tienen que dar cuando pues hay inversión, ¿verdad? Cuando hay construcción en algunas zonas dentro de la antigua Guatemala. Además, recordemos que hay casas, viviendas y edificios, tales como las ruinas, que tienen muchos años de existencia y que durante pues este tiempo lo que se han hecho son trabajos de restauración. Dice, igualmente debe ocupar la ciudad de la conservación, de la arquitectura de carácter tradicional realizada en el siglo pasado y que, aunque no colonial, contribuye a dar el sello particular que posee el antiguo Guatemala, especialmente en casos de habitación. Igual cosa sucede si se transforma el aspecto de calles asfaltándolas, colocando anuncios de toda clase, láminas de zinc o similares, variando la lógica y elegancia de proporción de vanos en la arquitectura colonial y tradicional del antiguo Guatemala. Peor aún, cuando se procede a la destrucción total, como lo hemos visto en Profundo Pesar, el utilizar muros antiguos para extraer salitre o materiales de construcción, así como el desaparecimiento de las pequeñas, peculiares y magníficas fuentes ornamentales llamadas popularmente búcaros, que sirven como muestra para notar la incuria y necesidad de tener
esa despiadada destrucción. Es decir, que se han visto daños en la ciudad de personas malintencionadas que lamentablemente, ¿verdad? Se dan estos casos que aún sabiendo que el antiguo Guatemala es uno de los principales generadores económicos para nuestro país, pues las personas se prestan para este tipo de actitudes, ¿verdad? En donde lo único que hacen pues es dañar y alterar nuestro patrimonio, cuando en realidad la conducta pues debe ser totalmente distinta, ¿verdad? Y es algo pues que lamentablemente se da, no se ha podido, bueno, sí hay un control, la ley está presente, pero siempre pues van a haber personas malintencionadas y que no van a conocer la importancia de esta ciudad. Es importante que nosotros demos a conocer la relevancia que tiene esta ciudad. Y dice, naturalmente estamos conscientes de la necesidad de la vida de una población moderna, incluso con posibilidades de industrialización, pero estamos convencidos de que es posible compaginar esas necesidades con la no menos importante de salvar el patrimonio inmenso que es la antigua Guatemala para la cultura nacional y universal y que promoverá mediante la puesta de valor fuentes de ingresos para la población de la antigua Guatemala, gracias al turismo. Y en efecto, pues esto así es. El hecho de que la antigua Guatemala tenga esa esencia, esa característica colonial, ese diseño, esas calles, esa cultura que se enmarca en la antigua Guatemala le hace atrayente y por ende es un generador económico. De ahí entonces la importancia de velar por la preservación y conservación de este patrimonio que es la antigua Guatemala. Y dice, bueno, y aquí entonces, basado en lo anteriormente, inicia el decreto número 6069 del Congreso de la República de Guatemala, y aquí es donde empieza a establecerse, esta es la base legal, perdón, para crear la ley protectora del antiguo Guatemala. Y dice el Congreso de la República de Guatemala, considerando que conforme a lo estatuido por el artículo 107 de la Constitución de la República, lo vamos a ver en la siguiente clase, toda riqueza arqueológica, histórica y artística del país forma parte del tesoro cultural de la nación y estará bajo la protección del Estado, y que los monumentos y reliquias arqueológicas son bienes de la nación, considerando que para el logro de estas finalidades es imperativo dictar con urgencia las normas legales que regulen todo cuando sea atinente al cuidado, protección, restauración y conservación de los bienes situados en la ciudad del Antiguo Guatemala y en las áreas circundantes que con ella integran una sola unidad de paisaje cultural y expresión artística, considerando que según lo preceptúa el inciso 6 del artículo 129 de la Constitución, la ciudad de la antigua Guatemala, por su carácter de monumento nacional de América, merece especial atención del Estado con el objeto de conservar sus características y resguardar sus tesoros culturales. Por tanto, con fundamento en los artículos 107 y 129, inciso 6 de la Constitución Política de la República, decreta la siguiente ley protectora de la ciudad de la antigua Guatemala. Es decir, que basado en estos dos artículos constitucionales, entonces se da la creación de la ley protectora de la antigua Guatemala, que será la que estaremos estudiando en las siguientes guías de estudio. Recuerde que este material lo encontramos en la plataforma de Educar, en la opción de Mi Aula, cuarta unidad, y ahí usted podrá encontrar el link de la guía de estudio número 2. Así que nos vamos a quedar hasta acá, esta es la primera parte de la guía de estudio número 2, y en la siguiente clase pues vamos a empezar a estudiar qué dice el artículo 107 y el 129 de nuestra Constitución Política de la República de Guatemala.